al finalizar una unidad. Entonces, la tarea era súper sencilla, ¿no? Yo quisiera hacer, antes de entrar al tema, quisiera hacer un pequeño recuento más o menos de lo que era la tarea, quizá dar unas pequeñas ideas, ¿no? Por ahí. No sé si a alguien les pareció un poco complicado, difícil, no sé, estaba el texto que había que leer, les pareció, no sé qué tal les cayó. ¿Alguien podría decir algo? Que estaba chévere, ¿leyeron, no leyeron? ¿Qué les llamó la atención de ese texto? Quien quiera puede hablar. Han estado muy callados hoy. ¿Quién se anima? ¿Nadie se anima? Bien, entonces después les hacemos hablar un poco más, ¿ya? El texto que había que leer un poquito para complementar las clases que habíamos intentado ayudarles era el texto de Iván Ariel Fresia, que se llama Las subjetividades juveniles y formas de institucionalización. Bueno, quizás así de manera general, sin entrar en tantos detalles, sería necesario decir que la idea de este texto de Iván Ariel es que las subjetividades desafían las formas de institucionalización, es decir, los modos de pensar, los modos de vivir, las experiencias propias que tenemos cada uno como jóvenes, y no solo como jóvenes, sino que tenemos cada uno como personas, como individuos, actualmente, y no solo actualmente, sino que siempre son la raíz de toda, lo que dicen, ¿no? Que desafía las formas de institucionalización. Es decir, que siempre estas maneras nuevas de pensar, estas experiencias nuevas, siempre como que ponen alerta a todo lo que está ya formado como institución, a todo lo que está dado y a todo lo que está quizá a veces puesto bajo una norma. Más o menos esta es la idea, ¿no? Que quiere Iván Ariel plasmar ahí, como digo, a breves rasgos, sin entrar en tanto detalle. Y el reto precisamente es cambiar la mirada como jóvenes, como personas, para enfocarnos en las subjetividades y no en las necesidades de las instituciones. Eh, y un poquito siguiendo la idea de Iván Ariel, podría decir que quizá una de las cosas en las que hemos fallado como iglesia, en las que estamos fallando como iglesia, como diócesis o como parroquias, es en que comenzamos a pensar la pastoral, comenzamos a pensar eh, todas las acciones y las miradas y las ópticas de nuestra iglesia desde las necesidades de nuestra institución o de nuestra parroquia, ¿no? En concreto. Es decir, ¿qué es lo que hace falta? Y el reto que se pone Iván Ariel con este escrito es precisamente dar lo contrario, ¿no? Es decir, hay que enfocarse en las subjetividades, es decir, en las personas, en las experiencias de los jóvenes y de todas las personas. No tanto en qué es lo que hace falta en la institución, sino cuál es la experiencia que han tenido los jóvenes y las personas de Dios, podríamos decir. Ahora, Iván Ariel se plantea un método. Hay una idea, un reto y un método. El método es que debemos considerar las trayectorias individuales, como decíamos, y también colectivas de los jóvenes y no solo de los jóvenes, para construir espacios y escenarios de tránsito, en donde las instituciones sean solo un lugar de paso. Miren, genial esa idea me parece a mí. Eh, Saber que la institución no es algo petrificado, no es algo que está ahí y va a durar para siempre, sino que tiene que ser un espacio de un lugar y un espacio que vaya cambiando, que vaya dando lugar a nuevos escenarios, a nuevas cosas. Claro, siempre conservando su esencia verdadera, pero dando lugar a nuevas acciones, a nuevas subjetividades también podríamos decir, dando lugar
a nuevos ideales. Pensar en los jóvenes desde lo mutante, desde esto que están cambiando, que siempre hay unas transiciones, y transiciones no solo externas, sino transiciones vitales en el modo de pensar, en el modo de ser mismo, para cuestionar las estructuras. Esto es lo que cuestiona las estructuras, y esto es, como les decía, siempre la raíz de todo cambio. Esto, las transiciones vitales que van forjando y al principio desestabilizando todas las instituciones o lo institucionalizado. La idea genial, ¿no?, de Iván Ariel, dejar de pensar tanto en las necesidades de la institución y comenzar a enfocarse en las subjetividades de los individuos y de los grupos colectivos juveniles. A manera de resumen, dice que la idea central es cambiar la lógica de la demanda por la lógica de la interpelación. La demanda ciertamente instaura un interlocutor, pero esta demanda siempre parte de una carencia, es decir, ¿qué te hace falta a ti? ¿Qué es lo que te podría caer bien? Y nos comenzamos a fijar en qué es lo que hace falta y para nosotros como institución poder dar una respuesta. Pero la propuesta de Iván Ariel es muy interesante y dice hay que dejar de fijarse y de ver la iglesia como con la lógica de la demanda, sino comenzarle a ver desde la óptica de la interpelación. Porque la interpelación genera un mensaje que desinstala. La interpelación desinstala precisamente, y esto es lo genial, ¿no? De no acomodarnos, de no quedarnos ahí siempre, de saber mirar las cosas, incluso las instituciones, las acciones, con esta mirada de interpelación, de preguntarnos ¿por qué esto? No solo qué es lo que necesitan los jóvenes, cuál es la respuesta que necesitan, porque respuestas hay muchas durante toda la historia de la iglesia. Se ha respondido a todo, pero no es momento de responder, es momento de seguir preguntando, de seguir cuestionando, porque cada uno somos, dice Iván Ariel, somos trayectorias, somos cambiantes, somos mutantes, por nuestras subjetividades y por nuestra propia individualidad. Más o menos esta era como una breve idea, ¿no?, de lo que Iván Ariel quería decir en este escrito. Muy bien, ahora sí vamos a conversar un poquito. ¿Quién quiere participar? Si no, vamos viendo por ahí. Vamos a conversar unas tres personitas del trabajo. Si algo les impactó, no sé qué pasó mientras hacían esta lectura, mientras escribían su primer artículo, qué ideas llegaron. ¿Hubo realmente algo novedoso o fue lo de siempre, las mismas frases geniales del Papa, de los santos, pero que a veces son estériles cuando no están bien enfocadas y cuando no están bien direccionadas, podríamos decir? ¿Alguien que quiera comentar algo del trabajo? Quien quiera, o vamos viendo. Si alguien no lo pudo hacer, tranquilamente dice yo no pude hacer, me pasó esto, y no habría problema. Cristina Díaz, ¿qué nos podrías decir algo? Ok, me costó un poco de trabajo la lectura porque eran como muchos tecnicismos, entonces tuve que leerla 2 veces para poder como adentrarme a lo que pues estaba planteando. Lo que me cuestiona un poco es la cuestión de que ciertas instituciones, por ejemplo, la iglesia es una institución, la familia es una institución. ¿Cómo, quizás lo bien desde este punto, cómo es que estas instituciones tienen que seguir siendo tradicionales, como decía Precia, pero el reto es este, ¿no? Cómo ser tan dinámicos y encajar con el joven. Y creo yo que me daba muchas luces el recordar como a Jesús y decir, bueno, Jesús tenía entre 30 y 33 años
no era tan adulto, conocía la parte joven y era dinámico. Es decir, si nosotros leemos dentro de la Biblia, él estaba un día en un lado, otro día andaba en Capernaum, otro día andaba en Jerusalén y así andaba como el joven, errante, dinámico, y también fue perseguido desde antes de que naciera, ¿no? Entonces, creo que eh, instituciones como la Iglesia ha tomado quizás una postura muy cómoda en el sentido de solamente dar actividades quizás en un solo lugar, que todos vengan a mí, que todo se haga de esta manera. Entonces, creo que ahí ha fallado un poquito esa parte, pero al final la institución como iglesia tiene los mismos valores y las mismas características. El reto es, creo que terminé diciendo ahí, es el mismo de siempre. Cómo lograr encajar con las realidades de la gente, ¿no? Cómo poder entablar con ellos. Y yo creo que una cuestión importante es el escuchar de las personas, el escuchar de las realidades, porque aunque todos viven quizás en un solo lugar o colonia, viven cosas tan diferentes que tan solo sentándonos a escuchar, pues un día a lo mejor qué le pasó en la escuela, cómo estuvo su familia, qué comieron, nos podríamos dar cuenta de muchas realidades y quizás desde ahí poder actuar, ¿no? Entonces creo que el reto ha sido el mismo de siempre y en este caso las instituciones como la iglesia y la familia eh, están tratando de ser como que desvirtualizadas, ¿no? Y en el mundo comercial en donde vivimos y globalizado, pues es el no tener un nada, ¿no? Regirnos desde donde estemos. Si estamos aquí, nos comportamos de esta manera. Si estamos acá, nos comportamos de otra manera. Y eso desvirtúa de cierta manera con estas instituciones que quizás si alguien las ve de más lejos, pues dicen son muy cuadradas, ¿no? Pero en realidad tiene que dar límites y un contenedor de inicio para poder generar subjetividades, es decir, debemos partir de una primera idea que es dada por la iglesia, que es dada por los padres, por la familia, para posteriormente poder conformar nuestras propias realidades. Entonces, creo que es un reto de siempre el poder incluirnos en las realidades y sobre todo con la del joven que ahora vive más situaciones y quizás mucho más temas de los que quizás se vivían hace 10 años, ¿no? Entonces creo que es complicada la situación, sin embargo es buscar el método y el principal creo que yo es la escucha. Genial. Genial, ¿no? Lo que dice Iván Ariel, ¿no? Precisamente este método, ¿no? De dejar de mirar a esta actividad, a esta pastoral, a este trabajo con los jóvenes con una óptica, que va solo desde lo que es la demanda, es decir, ¿qué necesita, ¿no? Sino que comenzar a pensar propiamente en los individuos. Genial. Muy bien. Entonces, dicho esto, podemos comenzar con nuestro nuevo tema. El nuevo tema igual tendrá la duración de 3 clases. Al final tendremos asimismo un pequeño trabajo, un texto para profundizar y para poder hacer bien el trabajo. El nuevo tema para estos 3 encuentros es un Jesús para los jóvenes, para las y los jóvenes. Intentaremos dar respuesta aquí a estas cuestionantes que salían al paso, ¿no es cierto? Bueno, para este capítulo me propongo algunas cosas. Primero, resaltar algunas discusiones contemporáneas sobre cristología que nos sirven para repensar una pastoral juvenil que también es vocacional. También me propongo, me interesa mucho, resaltar las representaciones de la época sobre la imagen de Jesús y despejar algunas ideas erróneas acerca de que los jóvenes no creen en Jesús. Estará siempre la idea de que los jóvenes no rechazan a Jesús y su proyecto. Esta será la idea central. Los jóvenes no rechazan a Jesús y a su proyecto. Al contrario, se entusiasman y se alientan en la construcción de la justicia para un mundo mejor para todos. Pero no concuerdan a veces con lo institucional, como lo hemos venido diciendo. Jesús sigue siendo un atractivo para los jóvenes. Es una verdad tan grande y tan alentadora. Lo que ocurre es que la presentación eclesial de Jesús no es tan atractiva para los jóvenes.
para los jóvenes quizá de todas las épocas y también de nuestra época. Miren, a nuestras comunidades juveniles llegan muchos jóvenes, muchos chicos, muchas chicas que se adhieran a Jesús, pero siempre tienen una sana distancia, ¿no? Como lo de las medidas de bioseguridad para el COVID. Hay jóvenes que se adhieren a Jesús, pero tienen esas distancias hacia la iglesia, no hacia Jesús, sino hacia la iglesia. Y una frase que quizá la mayoría de los que estamos acá la hemos escuchado o la hemos dicho, o si no la hemos dicho, la tenemos en nuestro corazón, es: creo en Jesús, pero a mi modo. Podríamos tomar aquí las palabras de Walter Casper, que dice: Jesús sí, la iglesia no. Se trata más bien de un creer en Dios, de un creer en Jesús, pero un creer sin pertenecer. Si hacemos un diagnóstico de toda la pastoral, quizá haya aspectos negativos que afirmen que para los jóvenes Jesús no tiene ningún significado en su vida. Y cuando hablamos de los jóvenes, muchas veces decimos esto: los jóvenes no les interesa saber de Dios, no les interesa la iglesia. Les interesa saber de Dios, les aseguro. Les interesa tener esa cercanía con Jesús. Estoy totalmente seguro. Lo que no les interesa o lo que no les atrae es lo institucional, la iglesia. Cuesta decir, pero hay que decirlo. Si hacemos otro tipo de diagnóstico, quizá un poco más matizado, podríamos decir que los aspectos de Jesús no son tan atractivos. Y finalmente, otros diagnósticos dicen que como cada época constituye una representación diferente de Jesús, también los jóvenes constituyen o construyen su imagen de Jesús mismo y su mensaje. Miren cómo vamos desde que los jóvenes, desde las ideas, que los jóvenes no se sienten atraídos por Dios, a una idea que dice que se sienten atraídos por Dios, sí, pero no por la iglesia, y otra idea que dice que los jóvenes se sienten atraídos por un Jesús, pero un Jesús que está construido a la imagen y a las necesidades del tiempo de hoy, de los jóvenes de hoy y los jóvenes de todo el tiempo. No se trata, a mi modo de ver, de una reducción de Jesús, estos diagnósticos, o de una construcción a la medida de las necesidades de los jóvenes, sino más bien de una representación de Jesús para los jóvenes. ¿Cuál es el Jesús que atrae a los jóvenes? Porque hay que partir siempre de esta verdad. Dios atrae a los jóvenes, es atractivo para los jóvenes. Hay que descubrir cuál es el Dios al que ellos se sienten atraídos. Quizá un Dios que se presenta como hermano, quizá un Dios que se presenta como amigo, quizá un Dios que se presenta como padre para muchos que no hemos tenido la oportunidad de tener esa experiencia. Y a veces como iglesia nos centramos, o como institución nos centramos en una sola imagen. Miren, estamos tan apegados a una imagen de Jesús a veces, partiendo desde lo institucional. Una manera de ser iglesia. Decimos, si quieres ser cristiano, aquí están los 10 mandamientos o las 10 reglas para ser un buen cristiano. Es más, hay muchos libros que se titulan así. ¿Cómo ser un buen cristiano? Maneras para ser un buen cristiano. Estamos apegados a una imagen, a una única imagen de Jesús, a una única manera de ser iglesia y una particular concepción de los jóvenes como destinatarios de lo pastoral, de la acción pastoral. Siempre hemos estado pensando en los jóvenes como los destinatarios de la pastoral. Hay que hacer este trabajo para poder llegar a los jóvenes, hay que hacer esta actividad, hay que estudiar tal cosa, hay que profundizar en tal cosa, hay que cambiar de mentalidad para poder llegar a los jóvenes. Pero nunca partimos desde los jóvenes. Vuelve a lo que decía Iván Ariel, ¿no?
estamos partiendo siempre de las necesidades de la institución y no desde las realidades y las experiencias de los jóvenes. Pero nos hemos dado cuenta que lo que les interesa a los jóvenes no es el Cristo que anuncia la iglesia. Les decía hace rato, cuesta un poco decir, pero es verdad. A los jóvenes no les interesa el Cristo que estamos anunciando nosotros. No les interesa el Cristo que anuncian las iglesias. Lo que les parece, lo que les hace ponerse a la escucha es Jesús mismo y su mensaje, no la propuesta de la iglesia. La iglesia ya no es atractiva. Las propuestas ya no son atractivas. El que es atractivo y el que tiene que ser atractivo es Jesús, no la iglesia. Y ha sido un gran error, no sé si decirlo error, pero ha sido una debilidad de nosotros como iglesia. Tratar de llegar a las personas, a los fieles, a todo el mundo desde esta óptica. Y no desde la presencia con Cristo, no desde la experiencia con Cristo. Lo que les atrae no es lo eclesial, sino la fe en Jesús mismo, en su mensaje verdadero y su compromiso incondicional con los hombres. Si preguntamos a jóvenes que nunca han estado en la iglesia, si preguntamos a jóvenes que no saben qué es la comunidad juvenil, que no son bautizados quizá, y le presentamos a este Jesús real y a este Jesús verdadero, se van a sentir atraídos, aunque a veces rechacen la iglesia, aunque a veces rechacen las propuestas de la iglesia. Muchas veces pienso que la iglesia ha intentado ponerse, o nosotros como iglesia mismo hemos intentado ponernos en ese lugar primero de Jesús. Ser atractivos, hemos tratado de llegar como iglesia como de lugar, inventarnos cosas para llegar a los jóvenes, para ganar jóvenes, decimos. No se trata de ganar jóvenes, no se trata de aumentar el rebaño. Lo que se trata es de presentarles a un Jesús verdadero. Esta desconfianza en las iglesias proviene del peligro inherente a todo lo institucional, el peligro de petrificación institucional, lo que les decía hace rato. Toda institución está condenada a eso. También la iglesia, si solo se queda en lo institucional. Pero la buena noticia de nuestra iglesia es que no es institución, es que la iglesia es precisamente la experiencia con este Cristo. La iglesia es precisamente lo que los jóvenes buscan y encuentran con este Cristo, que está fuera de los templos muchas veces. Y a veces esta desconfianza viene porque como institución mismo, a veces hemos actuado desde el interés propio. ¿Qué es lo que conviene a la institución? ¿Qué es lo que nos conviene a la iglesia? ¿Qué es lo que conviene a la parroquia? A veces hemos actuado desde el poder, a veces incluso desde la manipulación. A veces desde el mal uso del propio peso y de la propia fuerza que tiene como institución. En tales peligros han sucumbido con bastante frecuencia las iglesias a lo largo de su historia. Por ello, son muchos los que piensan que en las iglesias no pueden descubrir el espíritu original de Jesús. ¿Cuántas personas, si salimos un momento a la calle, si conversamos con alguien, nos dice padrecito o hermanito o no sé cómo les digan, jóvenes, amigos, no sé, y les dicen, yo no voy a la iglesia porque yo le rezo a Dios en mi casa, yo le rezo a Dios desde donde estoy, no voy a la iglesia porque las mismas señoras que están en la iglesia salen de ahí y comienzan a hablar mal de la gente. Porque las señoras que van todos los días a la misa son las más hipócritas de todo el pueblo. Y lo dicen. Y tenemos que escucharlo todo el tiempo esto. Miren, hemos institucionalizado algo que tiene vida continua. Hemos petrificado la vida mismo que Dios nos ha manifestado a través de nuestra iglesia. Las imágenes de Jesús son múltiples. Cada uno incluso podría decir que tiene su propia imagen de Jesús y se corresponden con el espíritu de la época en la que suceden. Cada época, cada tiempo
a cada momento le corresponde una imagen de Jesús. A cada intención de búsqueda de Dios le corresponde una imagen de Jesús. Podemos encontrar fácilmente en los evangelios a un Jesús que es llamado como el profeta escatológico, a otro que es como un carismático fascinante, otros que lo presentan y lo conocen o le reconocen como un maestro revolucionario, otros como un campesino hebreo, otros como un revolucionario social antes que religioso, otros como un rabino, incluso algunos le reconocen como un mago que recurre a artes secretas. En todas estas ópticas hay una verdad. En todas estas maneras de presentarse, de conocerle y de experimentar a Jesús, hay una verdad. Y la verdad es que ninguna visión que alguien tenga sobre Jesús, ninguna visión que alguien tenga sobre Jesús, como tampoco una sola visión sobre él, sirve para todos. No podemos proponer una sola manera de encontrar a Dios, o no podemos imponer más que proponer, porque a veces es lo que hemos estado haciendo, imponiendo. Siempre hay un espíritu de la época que influye en la imagen de Jesús. Incluso en los evangelios, los 4 evangelios mismos son 4 imágenes diferentes de Jesús, porque son la experiencia que han tenido estas comunidades, son la experiencia que han tenido del encuentro con Jesús. La persona de Jesús para sus contemporáneos no tuvo una misma significación. Y Jesús no significa ahora lo mismo que hace un año o que cuando comenzó el cristianismo. No es el mismo significado. Dependió del contexto, depende de la cultura, depende de los destinatarios, depende también de cuestiones políticas, sociales y también religiosas. Y depende también de la forma en la que fue adquiriendo la forma en la que fue desenvolviéndose las primeras comunidades y también nuestras comunidades eclesiales. De tal forma que no hay una especie de universalidad de Jesús. No hay una universalidad de Jesús. Porque un Jesús verdadero, porque un Jesús real causa experiencias en cada uno de nosotros, experiencias que son personales y no las podemos implantar como ley para los demás. Puede ser que a alguien, quizá podríamos pensar en un momento en qué es lo que me llama a mí personalmente la atención de Jesús. Quizá la infancia de Jesús, quizá Jesús en la cruz, quizá Jesús con su madre, quizá Jesús en el huerto de los olivos, quizá Jesús resucitado, quizá Jesús en el día de Pentecostés. ¿Cuál es la imagen que me llama la atención de Jesús? ¿Con cuál imagen de este Jesús he tenido una experiencia vital? Miren, no podemos, y sería uno de los más grandes errores que podríamos cometer como asesores y como líderes de las comunidades juveniles, imponer una sola imagen de Jesús. Hay muchas personas que tienen tanta devoción a la infancia de Jesús. Y hay muy pocas personas que tienen, digamos, devoción o este apego de alguna manera a la cruz de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos experimentado a un Jesús real, porque nos hemos dejado cautivar por un Dios, quizá por un Dios que es niño, muchas veces un Dios por la inocencia de Dios, y quizá muchos nos hemos dejado cautivar también por la dureza de Dios, o a veces del aparente abandono. Todas estas imágenes han dado lugar a todas las más variadas representaciones de Jesús y sus devociones. Si ustedes se dan cuenta, uno va a una iglesia y encuentra muchas imágenes de Jesús, encuentra a Jesús de gran poder, Jesús de la misericordia, encuentra el Sagrado Corazón de Jesús, encuentra a Jesús en la cruz, encuentra a Jesús resucitado. Y cada uno de estos eventos, podríamos decir, puede ser experiencia para las personas. Vuelvo a la idea central. No podemos imponer una sola imagen de Jesús.
Y claro, a veces juzgamos desde nuestra propia imagen de Jesús. A veces hacemos eso, ¿no? Juzgamos y criticamos y condenamos a veces a los demás desde nuestra propia imagen de Jesús. Son experiencias personales, son experiencias individuales con este Dios que hace y que obra los cambios en cada uno de nosotros. Ninguna de estas imágenes de Jesús puede interesar a los jóvenes de hoy, pienso yo. De todas las imágenes que hemos acabado de hablar, pienso que ninguna de estas les interesa a los jóvenes. Le dices a un joven, vamos a rezarle a Jesús del gran poder. No sabe de lo que le estás hablando, no le dice nada, porque no ha experimentado esa necesidad. Le dices, vamos, hoy celebramos el Domingo de la Divina Misericordia y vamos a rezarle y vamos a encomendarnos a Jesús de la Misericordia. Pero esta persona que no ha experimentado la misericordia no le dice nada. Y a veces juzgamos y decimos, pero ¿cómo no te puedes conmover ante la misericordia de Dios? No lo ha experimentado todavía. Llegará el momento en el que Dios se haga cercano y le haga experimentar estas imágenes de Él mismo, que las tiene seguramente preparado para cada uno de nosotros. Hay que pasar de la pregunta teórica sobre Jesús a una interpelación existencial, a una experiencia. Es necesario pasar de lo teórico a lo experiencial, al encuentro real y verdadero con Jesús. Muy bien. Hemos hablado lo suficiente. El momento de ustedes ha llegado, que se despapallen diciendo todo lo que quisieran. ¿Qué tal les ha parecido? No sé si he dicho herejías. Posiblemente para algunos sí las he dicho. Eso. No sé cuál es la imagen que han tenido ustedes de Jesús. Podríamos comenzar hablando un poquito por ahí. ¿Hacia qué imagen de Jesús te sientes más atraído? ¿Con cuál presencia, podríamos decir, de Jesús has hecho esta experiencia de encuentro? Porque no es lo mismo experimentarle a Jesús como hermano que experimentarle como padre. No es lo mismo experimentarle como amigo que experimentarle como compañero de camino. No es lo mismo experimentarle en su infancia que experimentarle en la cruz. Es el mismo, ¿verdad? Pero a veces, y no solo a veces, sino siempre, nos impacta uno de estos momentos tan especiales con los que nos sentimos identificados. Uno de estos momentos, podríamos decir, que llegan a nuestras subjetividades, para utilizar un término de Iván Ariel. Muy bien. Podríamos pedirle una pregunta. Genial, dime, Aldair. Lo que nos dijo es la verdad, pues los jóvenes no les interesa mucho las cuestiones de estar en la iglesia, sino solo aprender y saber de Dios y estar junto a Él. Entonces, ¿cómo motivar a los jóvenes para que estén en la Eucaristía? Porque una parte importante de nuestra vida es recibir a Cristo. Y si no les interesa eso, entonces, ¿qué vida cristiana vamos a llevar? Genial, buena pregunta. Mira, el problema no es digamos, cómo llevarles a los jóvenes, ¿no? El problema, lo que decía, no se trata de cuánta gente gané hoy para el grupo juvenil. No se trata si de los jóvenes están comulgando todos los domingos. Se trata de la experiencia. Y mira, la experiencia nunca es única. La experiencia siempre lleva a otro paso más. Y quizás si puedes, si encuentras o eres uno de los jóvenes que ha experimentado a Jesús fuera de la iglesia, esa experiencia te lleva a desear algo más, a desear un encuentro más íntimo. Y lo que decíamos, no hemos cuestionado a la iglesia en cuanto tal, sino hemos cuestionado a la iglesia que a veces trata de presentarse como una institución.
Y la iglesia tiene ahí precisamente los sacramentos, tiene todo lo que es Dios mismo. El problema, como te digo, es este, ¿no? Que a veces la iglesia se queda ahí como una ONG, como una institución más, como en algo en que hay una autoridad y hay que obedecer. Y no provocamos experiencias. ¿Cómo hacer que los jóvenes experimenten a Dios y vuelvan a la iglesia? Porque la iglesia es la fuente. Porque en la iglesia se encuentra la máxima experiencia, podría decir, del encuentro con Jesús. Y estos encuentros y estas experiencias pequeñas que lo vamos teniendo fuera de la iglesia, con amigos, en cualquier situación en la que estamos, nos lleva a desear y a buscar la experiencia más grande. Y esta experiencia la tenemos en nuestra iglesia. No sé, alguien más si tiene alguna pregunta, o si no, vemos a alguien que pueda comentar algo. Gustavo, una pregunta. Dime. ¿Qué tan arriesgado es proponer esta realidad en estos tiempos, no? Porque qué tan difícil es el cambio de mentalidad. Vaya que cambiar la mentalidad de nuestros tiempos cuando estamos tan arraigados en muchas tradiciones, en muchas realidades. Pareciese que la iglesia se ha quedado estancada en muchos aspectos que hoy pues no responden a las necesidades y realidades de nuestros tiempos, pero pues sería en algún momento ver esta situación que podría traer pues indudablemente pues un cisma, un alejamiento, cuando no está bien enfocado, porque al final de cuentas pues pareciese que esto, la institución pues se ha petrificado, se ha quedado estancada, se ha quedado ahí, y cuando se propone algo nuevo siempre trae muchas situaciones, incluso por ahí Anatema Sid podría decir, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nosotros, ¿qué tan arriesgado y qué tan arriesgado sería para también proponerlo en nuestras comunidades juveniles, para que pues ellos tengan un aire fresco de una experiencia realmente que pues marque sus vidas para corresponder, porque cada generación va teniendo su propia experiencia, cada generación es marcada por su entorno, por su realidad, por sus necesidades. Y hoy los jóvenes indudablemente pues a lo mejor no tienen la experiencia del dolor, de las situaciones difíciles, pero esta nueva modalidad en la cual estamos viviendo, pues creo que nos ha encerrado también a nosotros en esa posibilidad. Por eso te digo, ¿qué tan arriesgado es que hoy propongamos esto y pues en alguna otra manera pues vayamos madurando para poder renovar la realidad subjetiva que nos estás proponiendo? Genial. Yo pienso que se me viene ahora a la mente quizá la comparación de cuando un niño pequeño intenta dar sus primeros pasos. El riesgo está ahí, ¿no? Y el riesgo es grande, pienso. Pero al mismo tiempo pienso que es un riesgo que hay que correrlo. Porque si no nos arriesgamos a un Jesús que responda, a un Jesús que impacte, seguimos quedándonos y seguimos ahí, lo que decías, ¿no? Como una institución petrificada. Arriesgarse, pienso que simplemente hay que arriesgarse, claro, ¿no? O sea, en el riesgo, siempre volviendo a la madre. Me parece que es el Salmo primero que habla de esto, ¿no? Pone este ejemplo del niño que da sus pasos, pero da el primer paso y siente miedo y vuelve a su madre. Vuelve a su madre porque ahí siente confianza, vuelve a su madre porque le extiende los brazos, pero vuelve a salir el niño, no se queda en los brazos de la madre. Quizá la iglesia sea nuestra madre y quizá sea momento de buscar nuevas opciones. Como digo, el riesgo pienso que es muy grande, porque hay la tentación de caer en algo
digamos que se vuelve algo, un comodismo. Decir, ah, no, entonces la iglesia ya no es lo adecuado, hagamos otra cosa. El riesgo es inmenso. Pero hay que arriesgarse y volver como el niño otra vez a los brazos de la madre. Sofía Gracias. Díaz. Sí, buenas noches con todos. Y bueno, aprovechando que estamos en este tema del encuentro con Dios, quisiera también, o sea, hacerle una pregunta. Verá, ¿cómo se debe actuar cuando se tiene amigos que son de otras, digamos, son mormones o son evangélicos? Y o sea, el actuar de ellos es bueno, como persona es bueno, pero asimismo por esa amistad, y ellos incluso sabiendo de que uno es católico, entonces tienden también a querer conversar de las cosas de Dios, sí, querer conversar de las cosas de Dios, pero ellos son, digamos, mormones, sí, son mormones las amistades, y entonces quieren conversar de las cosas de Dios, pero tal vez ellos conversan a su manera, sí, de sus cuestiones. No sé cómo se debe actuar ahí uno, si tal vez se les debe decir que no, o sí escucharles, y, o sea, o claro, pero tal vez, no sé, ¿no? La intención de ellos puede ser querer que uno se cambie donde ellos, pero uno conscientemente es que no es que se tenga la intención de cambiarse, sino nada, sino más incluso por los mandamientos de Dios mismo, que, o sea, no es que hay que vernos como enemigos o como que son diferentes, no, sino por la fraternidad de hermanos, que somos uno solo y somos hijos de Dios. También sí se les tiende a escuchar, pero no sé si ahí se está actuando mal o cómo se debería actuar, o tal vez si ellos me profetizan a la manera de ellos, uno también debería profetizar desde su conocimiento como joven católico que se es. Eso no sé cómo se debe actuar. Muy bien. Me encantó una expresión que tú lo dijiste. No sé si fue el Espíritu Santo o lo pensaste muy bien antes de decirlo, pero dijiste qué hacer cuando los otros hermanos de otras religiones te hablan de Dios. Y este es el problema que tenemos nosotros como cristianos católicos, que no hablamos de Dios, que no les invitamos a la experiencia con Dios, sino que les invitamos a la institución muchas veces. Y ahí ellos nos llevan ventaja. Hay que ser verdaderos y valientes muchas veces y saber reconocer que a veces ellos nos llevan ventaja en muchas cosas. Y te pongo un ejemplo facilito. Yo tengo unos vecinos, quizá unos vecinos, y miro que los vecinos viven bien, hacen deporte, se llevan bien, parece que tienen una relación genial en su familia. Se les nota alegría, se les nota paz, tranquilidad, todo. En cambio, en mi familia estoy discutiendo con mi esposa, hay problemas, no tengo quizá para comer, y comienzo a acercarme a la ventana. Les miro a los vecinos y veo tanta paz. Llega un momento en el que el vecino me saluda, dice, ¿qué tal? Y yo le digo, ¿qué tal? Pero digo, no, es mi familia, tengo que volver a mi familia. Me vuelvo otra vez. Y en mi casa vuelvo a encontrar problemas, discusiones y todo. Y vuelvo otra vez, me asomo a la ventana y el vecino me hace la conversa. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me pregunta sobre mi vida y comenzamos a conversar. Llega un momento en el que el vecino me dice, ¿qué tal, vecino? Le invito, mañana vamos a hacer un asado en casa con mi familia, véngase. Y vas donde el vecino y estás en el asado y ahí experimentas la alegría, experimentas una paz, una tranquilidad. Y comienzas a mirar, en cambio, tu casa desde la casa del vecino. Has hecho una experiencia genial de amistad, has hecho una experiencia de paz y de alegría con la familia de los vecinos, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo que tendríamos que hacer como cristianos? Que es lo que a veces nos pasa, es que nos pasamos a la casa del vecino y comenzamos a criticar nuestra propia casa, nuestra propia familia.
y a decir, ah, no, es que en mi casa pasaba tal cosa y ustedes no son así y ustedes no hacen esto y esto y esto y esto. Ahora, ¿cuál es la tarea como cristianos? Quizás si hemos llegado a la casa del vecino, enseñar y llevar esta experiencia a nuestra propia casa. No conformarnos con la experiencia que hemos tenido de alegría o de tranquilidad en casa ajena, sino de intentar quizá provocar esa experiencia de paz, esa experiencia de alegría en nuestra propia casa. Y claro, el mensaje siempre es de Dios. Por eso te decía esta frase que me encantó, cuando ellos nos hablan de Dios. Si te hablan de Dios, va genial. El problema es cuando te hablan o hablamos de instituciones. Y ellos por lo general no lo hacen. Te invitan, dice, vamos a un estudio bíblico porque vamos a conocerle más a Jesús. ¿Y nosotros a qué invitamos? ¿Al estudio bíblico o a nuestras instituciones? Y cuando invitamos a alguien, hacemos lo peor de todo, no hablarle de Dios. Decimos, ya llegará el momento, vamos a la misa y se aburren en la misa, pero no les hablas de Dios, no ocasionas esa experiencia. Entonces, si tienes esa gracia, esa oportunidad de conocer personas de otras denominaciones y experimentar ahí a veces quizá una presencia de Dios, quizá no plena, pero sí presencia de Dios, aprovéchala, pero vuelve a tu casa y genera esa experiencia, porque no es de buenos hijos pasarse a la casa del vecino y comenzar a criticar o a sacar las cosas malas de la propia familia, de la propia casa. Bien, terminamos Sí, con muchas gracias. Castro y lo dejamos ahí, ¿de acuerdo? Porque tenemos ya pocos minutos. Buenas noches. Me da un poco de pena hablar, pero me gustó mucho la clase de hoy y quisiera dar mi testimonio como adolescente de... Tú nos preguntas qué es lo que busca un joven, ¿no? Ahora, y pues yo que he convivido con muchos adolescentes a mi alrededor, quiero dar este como punto de vista del lado de un joven, ¿no? Y pues yo siento que un joven ahora busca a alguien que, en este caso, yo busqué a Dios, pero yo siento que los de mi alrededor buscan a alguien que te dé la mano, ¿no? Que, que quiera acompañarte en este camino de la vida. Y más que eso, alguien que te dé un amor, ¿no? Como siempre decimos, queremos amor y ser amados. Y pues eso, dicen que los jóvenes tampoco sufren o tienen dolor o así, pero claro que tenemos, somos humanos, ¿no? A lo mejor el dolor es diferente, pero no es como antes, ¿no? Que no puedo decir, es que yo sentí el dolor de una persona de 80 años a un dolor de un joven ahora, ¿no? Que sus problemas son la escuela o qué dirá mi mamá de esto o me juzgarán por hacer esta cosa. Entonces yo creo que a lo que quiero concluir es que nosotros como jóvenes buscamos un Dios de amor, un Dios generoso, comprensivo. Y pues ya, muchas gracias. Genial, muchas gracias. Te me adelantaste con el tema del próximo encuentro. Precisamente ese será el tema del próximo encuentro. ¿Cuál es el Dios atractivo para nosotros, para los jóvenes? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes? Sí, intentaré responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que buscan los jóvenes en Dios? ¿O qué es lo que esperan de Dios? Y sí, la respuesta es esa. Esperan alguien que ame, alguien que sea humano sobre todo, alguien que se compadezca de los demás. Muy bien, gracias por estar conectados, gracias por seguir